Desde el barro agrietado del Jordán, algo rojo empezó a subir a la superficie. No era una mancha pequeña ni un reflejo del sol. Era una franja de sangre extendida sobre el agua, larga, espesa, imposible de ignorar. Y cuando la corriente se abrió paso entre las piedras, dejó al descubierto una escena que parecía sacada de un juicio antiguo. Escuche esto con calma, porque lo que apareció después cambió por completo la historia de ese río. La primavera pasada, el agua tomó un tono rojo oscuro, violento, casi vivo. No hubo espuma extraña, no hubo rastro químico visible, no hubo una floración de algas que explicara aquel espectáculo. Solo una extensión carmesí avanzando por kilómetros. A simple vista parecía una señal, y para muchos lo fue, porque el Jordán nunca ha sido un río cualquiera. Durante siglos ha cargado un peso que ningún otro cauce en la tierra parece soportar. Piense en esa imagen, un río estrecho, bajo un cielo inmóvil, rodeado de tierra seca, y de pronto el agua adquiere color de herida. No es solo un cambio físico, es una provocación, una clase de mensaje que nadie sabe leer del todo. Y mientras el color se extendía, algo más comenzaba a revelarse en el fondo. Debajo de esa corriente cansada había tierra antigua, mucha tierra. El Jordán nace en las laderas del Hermón, desciende hacia el mar de Galilea y termina en el Mar Muerto. A lo largo de ese trayecto, la tradición bíblica lo convirtió en un escenario único. Aquí cruzó Josué con su pueblo cuando el agua se detuvo. Aquí Elías golpeó el río con su manto y lo abrió. Aquí Naamán descendió enfermo y salió limpio. Aquí Juan bautizaba a la multitud. Y aquí, según los relatos, Jesús entró al agua y el cielo se abrió sobre él. Ningún otro río está tan cargado de memoria sagrada. Por eso su sequía inquieta tanto. El nivel del agua cayó de forma brutal, más de lo que muchos imaginaban posible. Lo que antes estaba cubierto durante siglos quedó al descubierto bajo el sol. Grietas, lodo seco, piedras apretadas por el calor. Y entonces ocurrió lo impensable. El barro empezó a hablar. Mire con atención esta parte, porque aquí nace el verdadero misterio. Primero aparecieron fragmentos de cerámica, pequeños, rotos, dispersos como huesos de una aldea olvidada. Después salieron herramientas de piedra, piedras de moler, hojas de sílex, objetos hechos por manos que no dejaron nombre, pero sí huella. Y luego llegaron los muros. No ruinas caídas al azar, sino líneas bajas, ordenadas, hundidas en sedimento, como si alguien hubiera trazado un poblado y luego lo hubiera sellado con agua durante milenios. Nadie esperaba encontrar una aldea completa en ese lugar, y sin embargo, ahí estaba. Una población enterrada bajo el cauce del Jordán, conservada por la misma agua que durante tanto tiempo la había escondido. Las dataciones la llevaron a casi 8000 años atrás, más antigua que las pirámides, más antigua que Stonehenge, más antigua que casi todo lo que solemos asociar con el comienzo de la civilización. Eso ya era bastante inquietante, pero no era lo peor. La verdadera pregunta era otra. ¿Por qué justo allí? ¿Por qué en el mismo corredor que, según el relato bíblico, atravesaron los israelitas cuando Josué los condujo a la tierra prometida? El texto antiguo habla de sacerdotes entrando al río crecido, cargando el arca, mientras las aguas se detenían y se amontonaban río arriba. Habla de tierra seca en medio del paso. Tierra seca. La misma expresión vuelve una y otra vez, y ahora, en ese mismo tramo, el agua se había retirado otra vez. Imagine por un momento a los arqueólogos caminando sobre ese lecho endurecido. El sol encima, el barro pegado a las botas, trozos de cerámica brillando entre las grietas como si acabaran de ser dejados allí. No estaban buscando un milagro, estaban siguiendo restos, pero a veces los restos abren puertas que nadie pensó tocar. Y una de esas puertas apareció entre dos piedras, casi escondida a la vista. Era una pieza pequeña, menor que una mano. Al principio quien la sacó creyó que era un pedazo de barro cocido. Solo después, al limpiarla, comprendieron que era una impronta tallada en piedra. Densa, pulida, antiguísima. Y en su superficie había marcas, muchas marcas. Líneas minúsculas, precisas, demasiado ordenadas para ser casuales. Piense en el instante exacto en que la giraron bajo la luz. Un silencio breve. Nadie habla. Todos miran, porque aquellas señales no parecían pertenecer a ningún alfabeto conocido. No eran hebreas, no eran arameas, no eran griegas, no eran latinas. No encajaban en nada de lo que los especialistas suelen reconocer al primer vistazo. Eso obligó a mirar más cerca. Y cuanto más cerca miraban, menos sentido tenía. Los lingüistas compararon aquella superficie con sistemas antiguos de escritura de varias regiones. Revisaron trazos, ángulos, repeticiones, patrones. Nada coincidía. Nada. Era como encontrar una lengua enterrada antes de todas las lenguas. Una forma de escritura que parecía adelantarse a todo lo demás. O algo que nunca fue hecho para ser leído por nosotros. Y ahí está la parte que estremece. No fueron los signos lo que más heló el ambiente.
En el centro de la pieza había una figura tallada con una precisión casi imposible para su tamaño. Un ser con 6 alas, erguido sobre una serpiente enrollada bajo sus pies. Esa imagen no era decorativa, era una afirmación. 6 alas, una postura de victoria, un enemigo aplastado. Si uno recuerda el libro de Isaías, los serafines aparecen con 6 alas, cubriéndose el rostro, las piernas y luego volando. La coincidencia golpea con fuerza, y aún así, la escena grabada parecía todavía más específica, como si quisiera señalar algo todavía mayor. Porque en el Apocalipsis también aparece el ángel que desciende con una cadena, atrapa al dragón antiguo y lo encierra. La serpiente, el castigo, la derrota. Todo estaba allí, concentrado en una imagen del tamaño de la palma de una mano. Una imagen enterrada bajo el Jordán. Una imagen salida de un lugar que, durante meses, estaba quedando seco por primera vez en la memoria escrita. Eso no se siente como una casualidad, se siente como una advertencia. Y aquí conviene detenerse un momento. La cuestión ya no es solo qué se encontró en el río, la cuestión es quién dejó esas marcas ahí, en un tramo exacto de tierra cargado por milenios de relato sagrado. Porque cuanto más se examinaba la pieza, más claro quedaba que su autor conocía algo. No solo técnica, no solo destreza, conocía una escena precisa, una simbología muy concreta y una coherencia interna difícil de explicar. La talla no tiene aspecto de arte popular, no parece el trabajo improvisado de una mano anónima, parece otra cosa, parece un mensaje dejado en un sitio que debía permanecer oculto. Y eso nos lleva a la parte más inquietante de todas. La roca no estaba sola. Estaba apareciendo junto a otros restos, en el mismo tramo del lecho, como si el río hubiera estado guardando un archivo enterrado. Ahora imagine la superficie seca del Jordán extendiéndose como una herida abierta. Piedra sobre piedra, barro endurecido, fragmentos antiguos asomando entre el polvo, y en medio de todo eso, una impronta tallada con un lenguaje desconocido y una figura alada que mira hacia abajo, sobre una serpiente vencida. Esa imagen no está en un museo todavía. Primero salió del silencio, y el silencio, en ese lugar, era mucho más viejo de lo que cualquiera esperaba. No fue un hallazgo cualquiera. Quien lo enterró sabía exactamente qué estaba mostrando. Una criatura de 6 alas, una serpiente bajo sus pies, poder sobre la oscuridad, tallado en piedra y escondido en el lecho de uno de los ríos más sagrados de la Escritura. Imagine esa imagen por un segundo. No es decoración, es una advertencia. Y debajo de esa advertencia, el suelo abrió otra boca. A pocas millas río abajo, un grupo de geólogos esperaba encontrar restos comunes. Tal vez huesos de ganado arrastrados por una crecida antigua. Tal vez animales salvajes muertos hace siglos, atrapados por el agua y cubiertos por el barro. Pero lo que apareció allí no encajaba con ninguna de esas historias. Ni siquiera se parecía. Los huesos eran descomunales, gruesos, demasiado densos, convertidos en piedra dura, como si el tiempo no los hubiera deshecho, sino endurecido aún más. La columna mostraba crestas irregulares en toda su longitud. Las extremidades quedaban extendidas en ángulos extraños, torcidos de una forma que ningún animal conocido debería tener. Y el cráneo. El cráneo tenía hileras de dientes que no coincidían con nada visto en los registros fósiles. De la cabeza salían protuberancias óseas, no cuernos en el sentido normal, sino algo intermedio, algo que parecía incompleto y al mismo tiempo intencional. Cuando terminaron la excavación, el esqueleto medía casi 5 metros. Solo el cráneo ya superaba el torso de un hombre adulto. Piense en eso, un solo hueso y ya bastaba para imponer silencio. No era un dinosaurio, no era un mamífero prehistórico, no era una pieza que pudiera archivarse con una etiqueta tranquila y olvidarse en una vitrina. El hallazgo, además, tenía un detalle peor que su tamaño. Los huesos no estaban esparcidos, estaban acomodados con cuidado, colocados, como si alguien los hubiera dispuesto con una intención precisa, casi ceremonial. Eso cambia todo, porque una cosa es encontrar restos en un río, otra muy distinta es encontrar algo enterrado como si hubiera sido depositado ahí para que alguien lo descubriera. A veces, el verdadero horror no está en lo que aparece, está en la mano que lo dejó allí. Según apuntaban las notas internas del equipo, aquello no era descomposición natural. No era el resultado de una vida antigua terminada por accidente. Era algo construido, o al menos preparado, con deliberación. Y lo enterraron bajo el Jordán, justo ahí. No en cualquier cauce, sino en el río que para millones representa paso, juicio y promesa. Sienta el peso de ese detalle. No es casualidad. Nunca lo parece cuando todo encaja demasiado bien. Recuérdelo así. No solo encontraron huesos, encontraron una declaración silenciosa. Y lo más inquietante fue lo que no dijeron en público. La excavación siguió sin anuncios, sin ruedas de prensa, sin fotografías difundidas, sin la clase de entusiasmo que suele acompañar a un gran descubrimiento. Pero la información se filtró de todos modos. Siempre ocurre.
Basta con una conversación fuera del proyecto, una frase mal medida, y la historia empieza a respirar por su cuenta. Uno de los participantes comentó a un colega que, cuando limpiaban los últimos sedimentos, los huesos estaban fríos. No fríos como la tierra, no fríos como el barro de una ribera, fríos de verdad, más fríos que todo lo que los rodeaba. Y eso, en una pieza encerrada durante siglos, no tenía explicación cómoda. No la hubo entonces, no la hubo después. El equipo siguió trabajando en silencio, como si algunos hallazgos fueran demasiado incómodos para dejarles un informe. Y entonces llegó el agua roja. Una mañana, el Jordán parecía el de siempre, turbio, lento, verdoso en unas zonas, marrón en otras, avanzando hacia el Mar Muerto como ha hecho durante generaciones. Pero al llegar el mediodía, algo cambió sin aviso. La corriente se volvió roja oscura, roja espesa, roja en toda su extensión. No un tinte en la orilla, no una franja contaminada. Toda la superficie, por millas, tomó el color de la sangre. Mire esa imagen con calma. Un río entero, transformado de golpe. Los habitantes del lugar pensaron primero en un derrame río arriba. Era lo lógico. Las autoridades enviaron equipos. Llegaron muestras, análisis, revisiones. No apareció ningún químico, ningún residuo industrial, ningún vertido reconocido. Los estudios sobre algas, minerales y bacterias no aclararon nada. Incluso se intentó explicar lo ocurrido con una floración roja, como esas que a veces tiñen el agua en el mar. Pero aquí no había mar, era un río. Y la transformación había sido demasiado rápida, demasiado limpia, demasiado absoluta. La corriente simplemente se puso roja, y se quedó así. No hubo instrumento capaz de señalar una causa, no hubo laboratorio que entregara una respuesta útil, solo quedó el color, un color imposible de ignorar. Y aquí es donde la historia se vuelve más extraña, porque no ocurrió solo allí. En pocas semanas llegaron reportes desde otros lugares, ríos en China, lagos en Argentina, fuentes de agua en los Países Bajos, el mismo tono oscuro, el mismo cambio repentino, sin una razón ambiental compartida, sin una sola línea clara que uniera todos los casos. Pero el patrón estaba ahí, extendiéndose de un continente a otro como si algo invisible estuviera dejando su marca en el agua. Piense en esto, no era un accidente aislado, era una repetición. En el relato del Éxodo, Moisés levanta su vara sobre el Nilo y el agua se vuelve sangre. Los peces mueren, el río apesta, nadie puede beberlo. Es la primera plaga, el primer golpe contra un reino que se negaba a escuchar. Durante siglos, muchos han leído ese pasaje como símbolo, como juicio, como advertencia. Pero cuando el agua empieza a teñirse otra vez y nadie puede explicar por qué, el viejo texto deja de parecer lejano. No hace falta forzar la comparación, la imagen se impone sola. Y mientras los análisis fallaban, empezaron los testimonios. Primero de pescadores, luego de viajeros, luego de gente que juraba no haber bebido una gota de alcohol ni tomado ninguna alucinación. Los hombres que vivían del Jordán desde siempre fueron los primeros en hablar. Conocían cada corriente, cada remolino, cada especie que cruzaba esas aguas. Sabían cuándo un pez salta por hambre y cuándo lo hace por miedo. Por eso sus palabras pesaron tanto. Al atardecer, dijeron, el agua se rompió de golpe. No como cuando algo pequeño emerge, no como un pez grande. Fue una ruptura violenta, ancha, brusca. Las olas se abrieron hacia los lados. Algo masivo empezó a subir desde abajo. Y no eran troncos, no eran restos arrastrados por la corriente. Aquello se movía. Tenía forma alargada, serpentina, cubierta por escamas gruesas, como una armadura viva que atrapaba la luz moribunda del cielo. Luego vinieron los ojos, rojos, fijos, clavados en la barca. Uno de los pescadores soltó todo y arrancó el motor a toda velocidad. Otro dejó atrás las redes. Ninguno miró atrás. Escuche bien eso. Gente acostumbrada a la oscuridad, al río, al peligro. Gente que no corre por cualquier sombra. Corrió. Al principio, las autoridades lo atribuyeron al miedo, a la sugestión, a supersticiones viejas pegadas a la orilla. Pero después llegaron otros testigos, viajeros junto al cauce, hombres que no tenían nada que ganar inventando una bestia. Unos dijeron que era larga como 3 coches. Otro habló de varias extremidades moviéndose bajo el agua. Otro aseguró que, al hundirse, algo parecido a aletas se plegó contra los costados. No era una descripción única, era un conjunto de fragmentos, y todos apuntaban a la misma presencia. Aquí conviene detenerse un momento, porque cuando varios desconocidos describen una misma forma con palabras distintas, el miedo empieza a volverse mapa. Entonces aparecieron los equipos de investigación. Llevaron equipos de sonar, buscaron bajo la superficie, y encontraron algo grande moviéndose. No un banco de peces, no un tronco atrapado, algo con calor,
mucho más caliente que una criatura fría de sangre reptiliana. Las cámaras térmicas registraron imágenes que fueron retenidas de inmediato. No se difundieron, no se debatieron, se guardaron. Más tarde, algunos documentos filtrados afirmaron que la criatura medía al menos 8 metros dentro de un río que, además, se estaba secando de forma alarmante. Esa parte es decisiva. Un cuerpo de ese tamaño no debería permanecer oculto en un cauce estrecho y menguante. Debería dejar rastro. Debería morir a la vista de todos, pero no lo hizo. Y entonces todo vuelve al mismo punto. Los huesos, el color del agua, la figura bajo la superficie, una señal enterrada, una plaga repetida, un río que parece recordar algo que nosotros intentamos olvidar. Ahora piense en el Jordán al anochecer, el barro quieto, el viento sobre la ribera, y debajo de todo eso, algo enorme esperando en silencio. En el capítulo 41 de Job aparece una criatura que nadie puede domesticar. Sus escamas parecen escudos entrelazados, sus ojos brillan como el primer resplandor del alba, y de su boca sale fuego, de sus narices, humo. No es un animal cualquiera, es algo que, en el lenguaje antiguo, quedaba fuera del alcance humano. Más adelante, en Isaías, se habla de un día futuro en el que Dios castigará al dragón escurridizo, al reptil retorcido. Castigará. No dice que ya haya desaparecido. Esa diferencia importa, porque el texto deja abierta la idea de una criatura todavía bajo sentencia, esperando el momento de su juicio. Y, según algunas lecturas, ese lugar de espera pudo ser el Jordán. Ahora imagine ese río, no como postal sagrada, sino como una franja de agua lenta, cargada de barro, secretos y restos enterrados. Durante años, los informes sobre lo que había bajo su lecho quedaron encerrados. Las imágenes se reservaron. Los datos del sonar pasaron a manos oficiales. A la pequeña investigación que los había obtenido le ordenaron callar. 2 de sus miembros hablaron después, sin nombre, como si aún temieran que alguien los escuchara desde el otro lado de la puerta. Uno de ellos describió una firma térmica que correspondía a un animal de gran tamaño y sangre caliente. Eso ya era raro. Ningún reptil registrado encaja con ese tipo de metabolismo. Pero el segundo testimonio fue peor. Dijo que la señal no era solo grande, era estratificada. Como si dentro de aquel cuerpo hubiera capas, compartimentos, una estructura interior que no coincidía con ningún patrón biológico conocido. Piense en eso. Una cosa enorme, oculta bajo el agua, y encima construida de un modo que no debería existir. Le cerraron el caso, obedecieron, pero el Jordán nunca ha sido un río que deje las cosas quietas. Lo suyo es devolverlas, lentamente, sin pedir permiso. Durante años, en los pueblos de pescadores, corrieron historias a media voz. Al anochecer, algunos hombres decían haber visto paredes donde el agua era más profunda. Otros hablaban de ecos extraños en el sonar, formas que no se parecían a ninguna piedra natural. Nadie quiso tomarlas en serio, hasta que el nivel del agua descendió lo suficiente. Entonces apareció lo imposible. Bajo el Jordán no había solo fragmentos dispersos, había una ciudad entera. Calles, cimientos, edificios más grandes que una casa común, muros alineados con una intención clara. Había zonas que parecían públicas, pasillos que conectaban barrios, viviendas de piedra, restos de una planificación que hablaba de orden y de oficio. No era un campamento. No era un refugio improvisado, era un asentamiento construido por gente que entendía cómo levantar una urbe. Y esa es la parte que obliga a detenerse, porque la datación la llevó a casi 8.000 años de antigüedad. Escuche bien eso, 8.000 años, mucho antes de los reinos conocidos, mucho antes de las historias que solemos recordar. Y aún así, aquel lugar no parecía abandonado por desgaste, parecía golpeado. Las paredes estaban derribadas hacia adentro. Algunas estructuras se habían venido abajo como si una sola fuerza brutal las hubiera aplastado de una vez. Los restos estaban esparcidos en capas de lodo, y entre ellos había señales de calor extremo. La cerámica estaba deformada. Algunas superficies de piedra mostraban marcas negras, como si hubieran sido lamidas por un incendio feroz. No hubo una salida lenta, hubo un golpe. Piense en la escena. Una ciudad viva en un instante, y poco después, ruina, barro y agua. Un solo desastre. Fuego y anegamiento juntos. Eso es lo que hace que el hallazgo resulte tan inquietante. No fue una decadencia silenciosa, fue una sentencia súbita. Y aquí el relato cambia de peso, porque en Lucas se recuerda el día en que Lot salió de Sodoma, y entonces cayó fuego y azufre desde el cielo. Un castigo repentino, total, sin aviso. Esa imagen encaja de forma incómoda con lo que yace bajo el Jordán, una civilización borrada de golpe, luego sellada por el agua durante miles de años. Y ahora, poco a poco, obligada a salir otra vez a la luz. Hay que verlo con claridad, no como un mito bonito, sino como una escena de ruina congelada en el tiempo. Barro agrietado,
paredes vencidas, fragmentos cosidos por un calor brutal, y encima, silencio. Pero todavía falta la primera pieza de todo este asunto, porque antes de que apareciera la cerámica, antes de que nadie sacara una impresión de la tierra, antes incluso de que alguien mirara seriamente el río, los habitantes de la ribera comenzaron a oír algo. No venía del cielo, venía de abajo. Era una vibración baja, profunda, como un zumbido que subía por el suelo. Los pescadores nocturnos lo llamaban un gemido. Otros decían que sonaba como una trompeta muy lejana, larga y grave, rebotando al mismo tiempo en piedra, agua y tierra. No había tormenta, no había truenos. El cielo permanecía limpio. Eso es lo que volvió todo más perturbador, porque cuando algo ruge arriba, uno busca nubes. Pero aquí el sonido parecía nacer en la raíz misma del terreno. La noticia corrió rápido. Al caer la noche, la gente se juntaba en la orilla con sus teléfonos, grabando hacia la oscuridad. Algunos videos circularon entre los vecinos. Luego llegaron los científicos con sus sensores, aparatos para medir movimientos del suelo, ondas, vibraciones ocultas. Lo probaron todo, y no encontraron nada que justificara el ruido. Nada. No había temblores, no había fallas activas, no había ríos subterráneos que explicaran aquel gemido. Un investigador con décadas de trabajo en campo reconoció en privado que nunca había visto algo así. Sus instrumentos seguían funcionando. El fenómeno seguía ahí. La explicación no aparecía. Y entonces el eco se volvió más grave, más insistente, como si el suelo respirara. Aquí conviene detenerse un momento y mirar el cuadro completo. Un río sagrado, un sonido imposible, una ciudad enterrada. Y sobre todo, una sensación de fondo, como si el terreno estuviera respondiendo a algo que el ojo humano todavía no alcanzaba a ver. Pablo escribió en Romanos que toda la creación gime, como con dolores de parto, hasta ahora. No es una imagen suave, es el sonido del mundo antes de romperse o de nacer. Ese mismo lenguaje reaparece en las viejas visiones de las trompetas, donde cada toque marca un umbral, un aviso, un punto de no retorno. La primera, la segunda, la siguiente. Todo avanza como una fila de golpes en la oscuridad. ¿Y si ese gemido bajo el Jordán no fuera un ruido cualquiera, sino una respuesta? No una metáfora, una vibración real. La tierra reaccionando a un calendario que ya está marcado arriba. Mientras tanto, el río seguía soltando piezas. 9 hallazgos, 9 fragmentos imposibles, todos en los mismos meses, todos a lo largo del mismo cauce. Ninguno encajaba con facilidad en un marco ordinario. Sin embargo, vistos en conjunto, apuntaban hacia la misma dirección, como si alguien hubiera dejado señales espaciadas con una precisión incómoda. Ahora piense en la línea que dibujan, de norte a sur, casi recta, como una marca tendida a lo largo del agua, esperando ser leída. Y el Jordán, por supuesto, nunca ha sido un río cualquiera. En las escrituras es frontera, paso, umbral. Josué cruzó por allí desde el desierto. Elías pasó por sus aguas antes de ser llevado. Jesús fue bautizado allí, y el cielo respondió. Cada vez que aparece, no solo divide tierras, divide momentos. Por eso este lugar pesa tanto, porque no solo separa orillas, se comporta como una puerta. Y esa puerta, ahora, está perdiendo agua. Y todo lo que dormía bajo el agua empieza a subir. Un lenguaje que no pertenece a ninguna civilización conocida. Huesos de una criatura sin nombre en los libros. Agua que se tiñe de rojo sin causa química visible. Algo vivo se mueve en un río agonizante, de apenas 25 pies de profundidad, y espanta incluso a los pescadores que nacieron allí. Y, más abajo, una ciudad sumergida que carga con marcas de juicio, como si el mismo río guardara una advertencia antigua. Puedes desechar una teoría, incluso 2, pero cuando, a las 9, en ese mismo punto y en esa misma franja, todo vuelve a repetirse, las explicaciones se acaban. Queda solo una certeza helada. El río casi desapareció, y durante todo ese tiempo estuvo intentando decirnos algo.